Hola a todos, para mí es un orgullo y es un honor estar en este evento y os lo digo de verdad con el corazón. Me hubiese encantado poder asistir a Málaga, una ciudad que me encanta, donde tengo amigos, donde se come fenomenal, pero justo llevo desde hace casi un mes de expedición en Micronesia. Y bueno, hace unas horas he empezado a regresar desde la isla de Yap. Es un viaje largo y complicado y grabo este mensaje de vídeo, aunque voy a intentar estar en directo por si acaso la tecnología no falla. Estoy ahora mismo en Honolulu, en el aeropuerto, y ya digo que aunque salgo en unas pocas horas, voy a intentar conectarme en directo. Por si acaso, este vídeo. Aunque estoy hablando desde muy lejos, soy mediterráneo. Me instalé en la isla de Formentera hace algo más de 30 años y cuando llegué allí me encontré con un lugar maravilloso que me fascinó y que me enamoró. Yo ya llevaba unos 10 años como buceador, era entonces un joven biólogo marino y me encontré pues eso, un Mediterráneo mejor conservado, porque así estaban las Baleares hasta hace unos 30 años, en mejor estado de condición que el resto de la costa peninsular, debido a ese cierto aislamiento que también es verdad que con el paso de los años se ha ido reduciendo esa protección por la condición de ser islas. Cuando llegué allí, sí, me enamoré, pero me di cuenta que algo faltaba, que ya no era como era antes. Y eso sobre todo lo noté porque desde mi primer año tuve la curiosidad de hablar con los pescadores viejos, mayores, jubilados, y visité, me acuerdo muy bien que iba visitando en sus casas a señores que entonces tenían 70, 80, 90 años. Entonces, a través de sus relatos me remontaba pues a los años 30, a los años 40, y a través de lo que me contaban pues veía un Mediterráneo que me di cuenta que era muy diferente al que yo estaba viendo. Pues bien, han pasado casi 30 años y entonces, yo tenía 20 y tantos años, estaba seguro de que iba a ser testigo a lo largo de mi vida de cómo se iba a recuperar el Mediterráneo, de cómo lo íbamos a hacer bien, porque entre otras cosas había dos grandes por entonces, que era el gran Jacques Cousteau y Félix Rodríguez de la Fuente, que hacían esa llamada de la situación preocupante del Mediterráneo. Pues bien, han pasado para mí algo más de 30 años que estoy en la isla de Formentera y veo cómo todo ha ido a peor, ¿no? Entonces ahora voy a entrar en una fase de comentarios que no quiero ni mucho menos que cunda el desánimo y absolutamente no la visión apocalíptica, pero creo que es muy importante que seamos realistas, ¿no? Igual como cuando analizamos nuestra propia salud, pues ¿qué queremos? Hacer los análisis, buscamos ese saber de verdad cómo estamos para cuidarnos, ¿no? Pues eso es lo que pasa con el Mediterráneo. Entonces, lo que he visto en estos 30 años que han pasado viviendo en Formentera, que el escenario ha ido cambiando, ya no es el que había antes. Y eso significa que tenemos que tener una actitud diferente. Y también, si todavía nos remontamos un poco más a lo que me contaban esas personas mayores, pues me doy cuenta que ese escenario es todavía mucho más diferente. En las últimas décadas han desaparecido prácticamente los tiburones del Mediterráneo. Está publicado, hizo el paper científico, un investigador italiano, y hemos matado el 99% de los tiburones del Mediterráneo. Recuerdo muy bien lo que me contaba un amigo que tengo personal, pescador en Formentera, y un día hablando sobre los tiburones, y al cabo de los días me lo vuelvo a encontrar y me dice: wow, le he estado preguntando a mi padre,
y con una persona pues cerca de los 90 años, y me contaba que es cuando salía a remo desde Racó de Salga, que es una cala bonita, mágica de Formentera, salía a remo, llegaba a pescar hasta 500 tiburones en un día. Ese tiburón es el Squalus acanthus, un tiburón pequeño, y pescaba a mano. Dice, si ponía 3 anzuelos, cada subida eran 3 tiburones. Si ponía 4, llegaba a sacar 500 tiburones en un día. Eso, cuando alguien me lo oye, puede parecer que es exagerado, pero no lo es. Era así, ¿no? También hemos visto desaparecer la foca monje del Mediterráneo, una especie que yo le dediqué años, y cuando me fui a Formentera recogí, de que yo sepa, el último registro en la isla de Formentera de avistarse una viva en 1994. Recientemente hemos visto casi desaparecer una especie como son las grandes nacras, ese molusco que llega hasta 1 metro de tamaño y que había cientos de miles, si no millones, en nuestro Mediterráneo. Llegó un parásito y en apenas 2 años, en lo que son las aguas españolas, ha muerto el 99,9%. Y bueno, así podría extenderme durante un rato y sería descorazonador, ¿no? Es como un puzzle del cual vemos que van perdiendo las piezas, o como de un reloj que también va desapareciendo piezas, y ese reloj ya no funciona tan bien. Y eso es lo que pasa en el Mediterráneo. Y al suceder eso, pues tenemos que cambiar nuestra actitud hacia un mar que nos ha dado muchísimo durante mucho tiempo. Pero no solo hablo de las generaciones que estamos ahora aquí, que nos ha dado un montón. Hablo, si miramos en el pasado, en los siglos, el Mediterráneo ha sido una bendición para la civilización, ¿no? Y hemos visto cómo en torno suyo, por su riqueza, por la facilidad de navegar, de pescar, por ese maravilloso clima, pues crecieron unas cuantas de las grandes civilizaciones, los egipcios, los romanos, los griegos, etcétera, etcétera. Entonces ahora estamos en un momento que yo creo que encaja fenomenal lo que es el objeto de este evento, ¿no? Que es la restauración. Tenemos que cambiar la actitud. Y quiero hacer una serie de matizaciones que a mí es un poco mi visión personal, y agradezco que pueda compartirlo con vosotros. O sea, hemos estado utilizando el Mediterráneo como si, bueno, en general, los mares y océanos del planeta como una cuenta del banco en la cual había ceros que se perdían en la distancia, o sea, ni se veía el final, y entonces nos parecía infinito. Y por eso durante mucho tiempo hemos estado sacando y parecía que no había final. Pero ahora ya vemos que sí que hay y tiene final. Entonces, en ese escenario diferente toca hablar de restaurar, ¿no? Y nosotros tenemos una pequeña ONG en Formentera, Ibiza Formentera, en Baleares, pues también hacemos cosas en Mallorca, que es la Asociación Beimarí. Y tenemos, por ejemplo, un proyecto que va de eso, la restauración, que es el de siembra de Posidonia. Y es un proyecto que sobre todo nos fascina, nos parece precioso, mágico. Se ha hecho de recoger en primavera y principios de verano frutos de Posidonia y germinar las semillas y plantarlas, ¿no? Y bueno, este año hemos tenido mucho éxito, prácticamente hemos plantado 15.000 plantas, y eso es, wow, una barbaridad. Teníamos un objetivo de 3.000 y lo hemos separado con mucho. Pero aquí va una de las matizaciones que quiero hacer. Está fenomenal, porque restaurando primero aprendemos muchísimo de la especie en concreto, igual que si nos dedicásemos a criar en cautividad pues caballitos de mar. Ojalá consiguiésemos hacer lo mismo con las amenazadas nacras, ¿no? Pero la matización es que tiene un cierto peligro, yo veo, en la restauración, y es que se divulga un mensaje así en la atmósfera, en la sociedad, que parece que podemos seguir haciendo las cosas mal porque tenemos esa capacidad de restaurar,
de arreglarlo. Y eso no es así. Sabemos hacer muchas cosas, estamos aprendiendo un montón, pero todavía estamos muy lejos de tener esa capacidad de recuperar lo que destruimos. Por eso, cuando restauramos, y esta es otra matización, lo primero que nos damos cuenta es qué fácil es destruir, qué fácil es echar el ancla y no sé, de mi barco y arrasar 30 metros cuadrados de Posidonia, ¿no? O un círculo de 15 metros de diámetro de Posidonia, y qué difícil es restaurar, porque si en ese círculo de 15 metros de diámetro yo pongo una de esas plantas que estamos germinando, la ponemos en el medio, en volver a cubrirse, eso puede tardar unos 200, 300 años. Entonces quiero subrayar, tenemos una capacidad enorme de destruir, pero todavía no tenemos esa capacidad enorme de restaurar. Entonces, cuando uno se da cuenta de eso, lo que llegas a la conclusión que lo más importante de todo es conservar. Es el momento que tenemos que blindar, que conservar lo que nos queda. De ese puzzle, todas las piezas que nos quedan, tenemos que cuidarlas, conservarlas y protegerlas. Y mientras tanto, ahí llega el ejercicio de la restauración, fabricar, entre comillas, ¿no? Conseguir esas piezas que hemos perdido. Y bueno, este momento, esta década y hasta el 2030 es importantísima, y lo siento en el corazón. Ya he dicho al principio, tenemos problemas muy graves y lo tenemos que decir con realismo, pero también tenemos el conocimiento y la tecnología, y estamos a tiempo de recuperar y salvar el Mediterráneo, pero lo tenemos que hacer ahora, y por eso os doy la enhorabuena por el evento, os doy la enhorabuena a la Fundación La Ola del Mar, y os animo a que todos juntos trabajemos por salvar el Mediterráneo, y salvar el Mediterráneo es salvar una parte importante de nuestras vidas, porque no es solo esas especies valiosísimas, preciosas, maravillosas que están ahí, sino que es nuestra forma de vida. Crecemos con la vida mediterránea, disfrutando el clima, sus pueblos, la cultura, todo eso está directamente vinculado con lo que hay debajo del mar. Somos mediterráneos, ¿no? No podemos, desde luego, y sería un error enorme, pensar que nuestra vida, nuestra cultura, nuestro disfrutar, todo eso está totalmente desconectado de esas focas monje, de esas nacras, de esos caballitos de mar, de esas praderas de Posidonia. Forman todo, son las piezas, insisto, de ese puzzle, de ese reloj, que es lo que llamamos Mediterráneo, y es la vida de esas especies y nuestra propia vida. Y bueno, pues espero poder veros en un rato y por lo menos saludaros. Un abrazo fuerte desde Honolulu.